Buenos días. Vamos a continuar con el desarrollo del curso de Teoría de la Educación 2 y en esta semana vamos a trabajar un tema muy importante dentro de lo que es tu formación profesional. La semana que pasó hemos ingresado al estudio de lo que se denominó la pedagogía marxista. Tú has podido procesar información a partir de lo que te compartí y hemos visto que esto tiene que ver con el enfoque sobre la educación que han tenido varios estudiosos, entre ellos Carlos Marx, Makarenko y otros más que han sido motivo de análisis también de parte de tu persona. En esta semana vamos a entrar al estudio de la educación que se impuso en algunos países que hasta la actualidad tienen vigencia con el modelo socialista. Y el logro entonces de aprendizaje para la presente semana es que tú puedas conocer y manejar esta información sobre lo que se denomina la pedagogía socialista. Vamos a comenzar compartiendo este material que con mucho aprecio les he preparado. Bien, entonces en esta semana 13 lo que nos toca trabajar es el tema de la educación socialista. ¿Qué cosa tenemos respecto a esto? En primer lugar, vamos a empezar viendo o recordando, porque esto ustedes ya lo han trabajado en el área de ciencias sociales. Y ahí cuando llegaron a estudiar lo que es el socialismo, es una corriente tipo económico, social, que está compuesto por un conjunto de ideologías, es decir, de ideas que son opuestas a lo que es el capitalismo. El capitalismo, como ustedes saben, es un sistema que se basa en lo que es la economía de mercado, en la ley de la oferta y la demanda. Entonces el socialismo es algo opuesto a eso. Entonces ese conjunto de ideas, de ideologías opuestas al capitalismo, lo que buscaron en su momento es transformar la sociedad de esos lugares donde se instauró esta corriente económica, política, social. Pero ¿de qué manera decían ellos que se debía transformar la sociedad? Mediante lo que era la supresión de las clases sociales y la distribución igualitaria de la riqueza. ¿A través de qué cosa? De dejar de lado lo que es la propiedad privada, de los medios de producción y estos pasaran a manos del Estado a través de lo que ellos llamaban la colectivización. Esto significa que esté en manos del Estado. Bien, ¿qué más tenemos respecto al socialismo? Que las ideas de lo que es el socialismo se basan en la propuesta de Carlos Marx, que en su obra El Capital, ahí él pone esas ideas que les acabo de manifestar. Además, también otra obra en que se apoya el socialismo es un documento que escribieron Marx y Engels que se llamó el Manifiesto Comunista. Este es como un referente para que podamos entender lo que se viene. Ahora, para ellos, ¿qué cosa es de una concepción de la sociedad como una lucha de clases? Para poder entender esto, ustedes deben saber que ellos enfocaban que la sociedad capitalista era la llamada clase burguesa, propietaria de los medios de producción, y había otra clase que era la clase obrera, que era el proletariado, propietaria de la fuerza del trabajo. Ellos llaman lucha de clases a la lucha que según ellos hay entre lo que es los dueños de los medios de producción y los obreros. ¿Y qué más tenían ellos como referente, como apoyo para lo que pregonaban? Que el capitalismo, o sea, el sistema capitalista pide cada vez un mayor número de obreros y se basa en lo que es la explotación de estos para lograr cada vez más riqueza. Por lo tanto, ellos promovían que para poder llegar al poder esta clase social tenía que tomar conciencia del rol que le tocaba como clase social y tenía que organizarse en partidos de obreros. Luego de eso también que tenían que para llegar al poder e instaurar lo que es el socialismo como forma de gobierno, se debería producir en algún momento la llamada dictadura del proletariado. ¿Y eso cuándo iba a suceder? Cuando los obreros suprimieran la propiedad privada, es decir, que a los capitalistas desaparecieran, para sustituirla por una propiedad colectiva estatal.
Y por último, todo esto debería aterrizar en una sociedad que esté dentro de lo que es el llamado comunismo, perdón, que vendría a ser una sociedad sin clases y sin Estado. Esto en la historia de la humanidad nunca se ha llegado a dar, por lo tanto es algo que aparentemente es inalcanzable. Muy bien, ¿qué más tenemos para que ustedes puedan entender lo que estamos estudiando? Otro referente de los socialistas era que la causa de la miseria de los trabajadores era lo que se llama la plusvalía. Y para fundamentar esto, ¿qué cosa decían los socialistas? Dicen que el trabajo se convierte en una mercancía más, que el obrero vende esta fuerza de trabajo a los capitalistas, es decir, a los dueños de las empresas. A cambio de eso recibe un salario. Pero ¿qué pasa? No le pagan por todo el trabajo que realiza. Solo le dan la cantidad que necesita para subsistir, produciéndose de esa manera lo que llaman los socialistas, como conocen con el nombre de plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía? Es ese nivel, grado de explotación del trabajador y que le permite a la gente que son empresarios, capitalistas, ir acumulando cada vez más capital. Pero en sí, ¿qué cosa se entiende por plusvalía? La plusvalía es el trabajo no remunerado del trabajador, del obrero. ¿Mm? Eso sí que significa que su trabajo, la labor que realiza, la tarea que tiene que realizar un trabajador, eso se puede hacer, por ejemplo, en 5 horas. Entonces se les paga solo por 5 horas, las otras 3 horas no se le paga. Esas 3 horas no pagadas es lo que se le conoce con el nombre de plusvalía, que según los socialistas es lo que causa miseria a los trabajadores, ¿no? Porque si le pagaran exactamente por las horas que él labora, entonces la situación sería otra. Bien, luego de eso tenemos nosotros que otro de los personajes que ha contribuido a lo que es el socialismo es el llamado Mao Zedong de la China o Mao Zedong. Y su propuesta de él es que se debería hacer una planificación centralizada desde el Estado, que todo debería pasar a manos del Estado a través de su idea de colectivización, que coincide con los otros, con Marx y Engels, que haya un aislamiento comercial de parte de China, que haya una industrialización acelerada y que sobre todo se produzca una gran revolución cultural encabezada por los obreros. ¿Eh? Y entonces él planteó eso en su momento, ya por la década de los 50 en el siglo pasado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que no se logró lo que quería y la China entró en una situación muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque la gran revolución cultural proletaria que él promovía significó una pérdida de capital humano. ¿Y qué cosa decimos? Que ante el fracaso del gran salto adelante, que así le llamaba él a esa posibilidad de una China avanzando, Mao Zedong o Mao Zedong renuncia a la presidencia china y critica lo que él mismo había creado, que era el sistema de comunas, o sea, de pueblos que se dedicaran a la agricultura. Por eso a principios de los 60 asumen el poder estos personajes, Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, con un enfoque totalmente distinto al que tuvo Mao Zedong o Mao Zedong en su debido momento. Entonces ellos instauraron algunas ideas, como por ejemplo a través de su forma de pensar, blanco o negro, el gato es bueno solo si caza ratones. Y todo lo que había armado Mao Zedong, ellos lo comienzan a desarmar porque no le había dado resultados a China. Y en base a eso que empezaron a hacer, China empieza a recuperarse. Pero ¿qué pasa? Debido a esa situación empieza a haber todo un conflicto al interior de la China, porque Mao Zedong no se quedó con los brazos cruzados, empezó a levantar a las personas y hubieron persecuciones a los que eran los jerarcas del Partido Comunista Chino, intelectuales, profesores y estudiantes, ejecuciones, detenciones y deportaciones al campo. En esa situación, Mao Zedong de nuevo toma el poder, pero de ahí van a venir algunas cosas.
qué van a ser los resultados que dejó la vigencia de Mao Zedong o Mao Zedong. Todas esas ideas que tenían se vieron, cayeron en el fracaso porque en vez de avanzar China, hubo una caída en la producción. Por ejemplo, la producción agraria cayó 30%. Hubo hambruna generalizada, o sea, no había que comer en la China de esos tiempos. Y a consecuencia de ello murieron entre 15 y 30 millones de personas. Y además se llevó a cabo un control de natalidad al centímetro, milimétrico. Las parejas chinas no podían tener más de un hijo y si lo tenían eran perseguidos, eran vejados. Todo esto que le llamaron la gran revolución cultural proletaria causó problemas de tipo político, económico, impidiendo el desarrollo económico y de las personas, de toda una generación de habitantes de la China. Y esta situación del socialismo planteada por Mao Zedong también significó un fracaso en elevar el nivel de desarrollo chino a la altura de las potencias internacionales. Y es así que mientras en la China sus salarios eran de 250, por ejemplo, dólares, en otras partes del mundo eran de 10.000. En países, por ejemplo, que seguían con el sistema capitalista. Y estaba muy por debajo en cuanto a desarrollo humano en lo que correspondía. En esos tiempos, por ejemplo, en 1975, la China estaba en un nivel de 0,53, mientras Venezuela para ese mismo año estaba en 0,72, es decir, más avanzado que China. Imagínense ustedes en la situación que se encontraba. Luego de Mao Zedong toma las riendas de ese país, de ese gran país de Deng Xiaoping, y él empezó a hacer otras cosas distintas a Mao Zedong. Por ejemplo, instauró algunas formas de pensamiento como la planificación y las fuerzas del mercado no son la diferencia esencial entre el socialismo y el capitalismo. O sea, él quería seguir con el socialismo, pero dándole otro enfoque a lo que eran las relaciones entre socialismo y capitalismo. Y también planteó Deng Xiaoping que la economía del mercado se da también en el sistema socialista, ya que la planificación y la fuerza de mercado son formas de controlar la actividad económica. Es decir, de esas ideas de Mao Zedong tan recalcitrante, él empezó a aplicar otras ideas más liberales. También decía, no debemos temer adoptar los métodos avanzados de gerencia aplicados en los países capitalistas. Imagínense, o sea, él planteaba que la manera de gestionar, de gerenciar de algunos países capitalistas también debían tomarse en cuenta en la China, si quería salir adelante. También hacía mención que debían estar preocupados por las desviaciones a la derecha, pero también a la izquierda. O sea, él en esos momentos de crisis que vivía su país, él planteó que China debería tener su propio modelo. Y él decía que el socialismo no debería convertirse en algo así como que todos sean pobres. No significa, no es pobreza compartida. Él hacía todavía referencia aún más, el pauperismo, o sea, el vivir paupérrimamente no es socialismo, mucho menos comunismo. Y empezó a hacer referencia a que hacerse rico a partir del trabajo, de la producción, era glorioso. Entonces, con todas estas nuevas ideas, comenzó a influenciar la mentalidad de los chinos y empezaron a cambiar en su manera de ver las cosas. Y es así que desde que él llega al poder, más o menos allá por el año 75, empiezan a haber cambios. Y entre el año 1978 y el año 1984, las cosas comenzaron a cambiar para la China. Según la Oficina Nacional de Estadística de ese país, así como nosotros tenemos nuestro INEI, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, allá también había este organismo. Empezó a soltar algunas cifras bajo el modelo de Deng Xiaoping, seguidor del socialismo, pero un socialismo totalmente distinto al de los rusos, a lo de otros países, de Cuba. ¿Y qué cosa empezó a suceder? Empezaron a pasar cosas interesantes, como por ejemplo,
la producción de frutas se incrementó en 100%. ¿Y dónde se producen las frutas? En los campos, en las chacras, en las tierras de cultivo. La de cultivos oleaginosos, aquellas que se usan para fabricar aceites, ¿eh? Se incrementó en un 129%. El solo hecho de esta cifra significaba de que había trabajo al interior de la China. La de granos, por ejemplo, que no había crecido en el periodo de Mao Zedong, empezó a crecer. Y dentro de granos, pues ustedes saben, está el trigo, todos los cereales, todo eso empezó a crecer un 34% entre este periodo de tiempo, ¿sí? Es decir, en menos de una década, miren todo lo que empezó a suceder. El ingreso rural por persona aumentó en 250%, imagínense. De ganar $200 mensuales, empezaron a ganar alrededor de $650. Y por otro lado, también se empezaron a ver cambios en la población campesina que había estado en estado de pobreza, se redujo en ese periodo de tiempo a la mitad, pero eso con las nuevas ideas que había impuesto Deng Xiaoping. Por ejemplo, otros datos interesantes que la inversión extranjera, que hasta el año 78, 1978, había sido de $0, al año 2001 pasó a 44.000 millones de dólares. Imaginan ustedes esa cantidad de dinero. Pero ellos no se quedaron ahí. 5 años más tarde empezó a hacerse cálculos y las inversiones del extranjero se incrementaron, ¿no? Y subieron a 78.000 millones de dólares en el año 2006. Esto significó un salto tanto cuántico como cualitativo en la vida de los chinos, quienes no desaprovecharon las bondades del sistema capitalista. ¿Qué otros cambios hubieron a partir de esas políticas impuestas? La economía con el mayor crecimiento en los últimos años, últimos 25 años, ha sido mayor al 10% anual. China ha logrado ubicarse entre las 4 mayores economías del mundo. El crecimiento del ingreso por persona está sobre un 8% cada año. Entre 200 y 500 millones de personas, recuérdese que la China tiene más de 1.000 millones de personas de habitantes. Toda esta cantidad de personas han sido sacadas de la pobreza, es decir, ahora tienen ingresos, tienen viviendas. Luego de eso pasó del límite inferior a un nivel mediano de desarrollo humano en 30 años. Solo un 25% de la población rural está por debajo de la línea de pobreza. Y en China empezaron a aparecer los millonarios, ¿no? Con fortunas, ¿no? Por cada 1.700 chinos hay un millonario. Por eso China ha crecido tremendamente, hasta la actualidad lo sigue haciendo. Y es una de las economías que mueve al mundo. Inclusive se podría decir que está mejor que la de los Estados Unidos, la de los alemanes. Entonces, todo esto se debe a qué? A la educación que ellos han implementado, ¿eh? ¿Cómo es la educación en China actualmente? Para empezar con lo que es la educación socialista. Ellos han establecido estos referentes, ¿verdad? Como nosotros tenemos el nivel de educación inicial, primaria, secundaria, ellos también tienen una organización, su sistema educativo. ¿Cómo es? De 6 a 12 años es la educación primaria. ¿Qué característica tiene? Que es obligatoria. Dura 6 años aproximadamente. Es obligatoria. Las directrices de enseñanza contemplan atención tanto a las cuestiones académicas como al aspecto moral y laboral. O sea, desde pequeñitos les van enseñando lo que es la cuestión ética, la cuestión moral y también el aspecto del trabajo. Luego de eso, de 12 a 21 años están en lo que se llama la educación secundaria. Esta también es obligatoria. La primera etapa, el primer ciclo, dura 3 años y en total tiene 9 años la educación secundaria ya, ¿eh? Para entrar en el segundo ciclo de educación secundaria, que sería de cuarto, quinto y sexto año, hay que pasar exámenes que son rigurosos, para los cuales se capacitan los jóvenes. Y luego de eso también hay un segundo ciclo
¿eh? O un tercer ciclo sería acá que también tiene 3 años, que se corresponderían al séptimo, octavo y noveno año de la educación secundaria. Luego de eso, después de salir de la educación secundaria, pasan a lo que es la educación profesional. Y dentro de ella hay varios niveles. Actualmente existen 17.000 centros de educación profesional y la asistencia a esta educación es obligatoria. Y el nivel más elevado para poder seguir una educación en China que motivo de estrés, de gran preparación, porque en un mismo día se toman exámenes en todas las universidades de la China, es el de educación superior. ¿Y esta se da en dónde? No solo en las universidades, sino también en los institutos y los centros de formación profesional. Luego de eso también hay cursos de posgrado. Cada, cada curso dura 2 semestres, de unas 20 semanas cada uno. Y tienen una serie de exigencias, como por ejemplo, que es obligatorio asistir a las clases. Allá tú te pierdes un día de clases, estás condenado a de repente hasta desaprobar. Y si desapruebas, te retiran de los estudios. Y en China, o sea, dejarse sacar de la educación superior es como morirse. Por eso es que ellos le dan demasiada importancia a la educación. Pero eso es en el caso de China. Otro de los países que tienen un modelo socialista de economía y que en los últimos años ha venido ocupando los primeros puestos, por no decir el primer puesto, en los sistemas de evaluación PISA, por ejemplo, es Vietnam. Y para no ir tan lejos, actualmente América Latina se ha empezado a inundar de una marca de Vietnam, que son los teléfonos celulares de Vitel. Aparte, hay otras empresas que están produciendo tecnología. Pero ¿cómo es su sistema educativo de Vietnam? Que será motivo también que ustedes puedan ahondar un poquito más. Inicia cuando los niños tienen entre 5 y 7 años. En estos casos, como en otros lugares del mundo, el jardín, el inicial, no es obligatorio, aunque es opcional y muchos padres lo eligen, porque de alguna u otra manera ellos se están dando cuenta que esta educación a esta edad tierna ayuda mucho posteriormente, ¿sí? Luego viene la educación primaria, que dura 5 años. Luego viene la escuela media, que dura 4 años. Y la escuela superior, que dura 3 años. Se hace mención, de acuerdo a la información que he podido recuperar, que en promedio los vietnamitas terminan la escuela entre los 17 hasta los 19 años. Los estudios que se reciben en la Universidad de Vietnam duran entre 4 y 6 años, dependiendo de la carrera que han elegido. Y algunas de las universidades más destacadas del país son la de Hanoi, que es la capital, la Universidad de Ciencia y Tecnología, ¿eh? La Universidad Nacional de Ho Chi Minh, que fue uno de los grandes revolucionarios vietnamitas, y la Universidad de Tecnología, ¿no?, en la ciudad de Ho Chi Minh. Son algunas de las más importantes. Y la educación en Vietnam tiene sus propias peculiaridades muy interesantes. Pero ¿cómo lograron ellos empoderar su educación? ¿Por qué? Porque le empezaron a inyectar mayor cantidad de recursos. Y así la información que se ha obtenido, se dice que en el año 2010, ellos del 100% de su presupuesto le inyectaron a la educación el 21%, con el fin de mejorar todo lo que es la educación. Esos resultados le han traído frutos. ¿Por qué? Porque se han reflejado en el lugar que han ocupado en las pruebas PISA, ¿sí?, que es un referente. Y acá, para poder corroborar esto, ellos entraron por primera vez en las pruebas PISA en el año 2012 y alcanzó los siguientes puestos: el puesto 17 en matemáticas, el octavo en ciencias y 19 en lectura. Todas estas posiciones más elevadas que Estados Unidos.
que quedó en el puesto 36 en matemática, 28 en ciencia y 23 en lectura. Y luego de eso, tenemos que ellos siguen sorprendiendo. Por ejemplo, en el año 2015, nuevamente participaron de la evaluación de PISA y Vietnam ha quedado en el 12º lugar. Y mientras tanto, Estados Unidos le sigue yendo mal. Y hasta la actualidad, que estamos en el año 2020, siguen mejorando cada vez más la educación en Vietnam. Entonces, China, Vietnam, que tienen modelos socialistas de gobierno, miren ustedes cómo le han dado una gran importancia a la educación y eso les está garantizando su desarrollo sostenible. Otro de los países, pero con una situación económica distinta, pero sin embargo su educación es una de las mejores de América Latina y por qué no decirlo del mundo, es la educación cubana. Recuerden ustedes que ellos también tienen un modelo socialista de gobierno, ¿ya? Y, por ejemplo, ¿qué podríamos rescatar de todo esto? Que hay una cobertura total en el sistema educativo, es decir, todos están estudiando allá. Los índices de alfabetización, retención y promoción cada año son logrados, es decir, son alcanzados. Se da permanentemente un perfeccionamiento continuo en cuanto a las metodologías y la formación de los docentes, y eso está a cargo del Estado, el cual le dedica mucho dinero. Se trabaja mucho lo que es la experiencia en la formación inicial de los docentes, que así se le llama cuando se está estudiando para ser profesional de la educación. Hay una mezcla entre lo que es la centralización y la descentralización en lo que es la dirección de la educación, ¿no? O sea, se trabaja ambos modelos, o sea, no solamente se ha trabajado el tema de descentralización, o sea, quitarle toda la prioridad, por ejemplo, a La Habana, para dársela a otras provincias cubanas, no, hay una mezcla de ambas con el lugar que le corresponde y eso les ha traído muy buenos resultados. Hay niveles alcanzados en la superación del personal docente, que tal como lo vamos a ver más adelante, permanentemente están siendo evaluados. Allá hay una red de universidades pedagógicas y estas están muy estrechamente relacionadas, tan integradas con las direcciones de educación de cada zona, de cada provincia de Cuba. La educación superior es obligatoria para todos los jóvenes allá. Y se abren oportunidades y posibilidades en la educación superior porque los cubanos también le han dado mucha importancia a la investigación y de ella viven. Ahora, hablando de algo que guarda relación con su trabajo de ustedes, ahí hay mucha preocupación por la educación preescolar. Ellos consideran el eslabón inicial de todo el proceso educativo. Y buscan ellos lograr el máximo desarrollo integral de los infantes desde los 6 meses hasta los 5 años y que estén preparados, estén muy preparados para ingresar a los siguientes niveles de la educación cubana. Dentro de la educación preescolar hay 3 variantes. El círculo infantil que se da de 0 a 4 años, el grado preescolar o preparatorio que se da a los 5 años y las vías no formales que se dan desde el nacimiento a los 4 años. ¿Sí? Esto de que es el equivalente, por ejemplo, del Perú de los llamados PRONEI, con la diferencia de que allá tienen un trato muy especial con las educadoras de educación inicial. Son muy consideradas. Y la educación preescolar allá es estatal, o sea, ya no hay cuestiones privadas. Todos los centros subvencionados por el Estado, aunque este círculo infantil cobra una cuota, pero que no es muy elevada y es gratuita en lo que corresponde a los materiales, la atención de la salud, que es otro aspecto que los cubanos cuidan mucho. ¿Qué otras cosas más podemos decir de respecto a educación inicial? Que allá hay centros en los que se imparte esa educación preescolar, unos que están estructurados por años, como lo hemos dicho, y otros en educación por vías no formales.
Dentro de lo formal, así como acá en el Perú hay lo que es la cuna, la atención de lo que es el ciclo de inicial de 0 a 2 años y de segundo ciclo de 3 a 5 años. Allá ellos lo han trabajado con lo que se llaman círculos infantiles con régimen externado, ¿no? Los círculos infantiles mixtos y los círculos infantiles especiales. Círculo infantil con régimen de externado significa que en estos de acá las profesoras trabajan con niños fuera de las instituciones. También hay algunos donde se trabajan dentro de la institución, pero también con atención afuera de la institución. Y hay círculos infantiles especiales para aquellos infantes que han llegado con alguna minusvalía y tienen alguna necesidad educativa especial. Pero también hay la otra opción, la no formal, que es para aquellos que todavía no pueden enviar a sus niños, a sus infantes, a las instituciones educativas. Y le llaman la educación en el hogar, que se da de 0 a 2 años, y los grupos no formales de 2 a 4 años. Pero la idea es que todos reciban la educación preescolar. ¿Qué más tenemos que hablar en cuanto a la educación dentro de la educación socialista, lo que es la educación cubana? Que acá la evaluación es permanente en los docentes, ¿eh? Y ellos han establecido así como 50 indicadores para poder evaluar a los maestros, ¿sí? ¿Qué cosas tenemos que rescatar de que la evaluación es permanente en los docentes? Se hace mención, de acuerdo a lo que he encontrado, que cada maestro es visitado entre 8 y 12 veces en el año para ser orientado y evaluado. ¿Qué más tenemos? La evaluación de cada maestro termina, luego de haberse realizado, en 4 categorías, que son mal, regular, bien y muy bien, ¿sí? Como resultado de la aplicación de un instrumento sistemático y común. O sea, un instrumento de evaluación se refiere, que considera qué cosas, 6 grandes aspectos, 6 grandes dimensiones. Primera, conducción del proceso docente educativo. Segundo, otras capacidades pedagógicas. Tercera, la emocionalidad, o sea, el aspecto emocional. Cuarto, la responsabilidad laboral. Quinto, las relaciones interpersonales. Y sexto, los resultados de su labor educativa en términos de logros educativos con los estudiantes, ¿sí? Como ustedes pueden ver acá no hay pruebas escritas, que ni pruebas objetivas, no. Todo es propiamente de la labor que realizan, ¿ve? Y mucha importancia le da a los resultados que logra cada docente con sus estudiantes, ¿ve? Es decir, si los chiquitos se les evalúa y rinden en las materias, caramba, se llevan el reconocimiento los maestros, ¿eh? Luego, en este detalle que les he ubicado acá, se trabaja con 50 indicadores sistematizados para que sean empleados de manera comparable por los diversos evaluadores. Si un docente es evaluado en la categoría mal, ¿ah? ¿Qué cosa pasa? Que 3% del total de docentes a veces sale ahí. Sale del aula. O sea, no sigue enseñando. Y debe volver a la universidad. No para que lo maltraten nada, sino para un plan específico de recuperación según sus falencias, debilidades que se les ha encontrado. Luego de eso, si vuelve a ser evaluado con mal, debe salir del aula y dedicarse a tareas administrativas con menor remuneración. O sea, a diferencia del modelo instaurado acá en el Perú para evaluaciones, o sea, al docente que no rinde, que no es muy alto el porcentaje, es decir, por ejemplo, de 103 quedan en esa situación, a él no se le espectora del sistema, no se le despide. Si no sirve para la parte pedagógica de enseñanza-aprendizaje, se le ubica, eso sí, en tareas administrativas, pero la remuneración no va a ser igual como la de un docente, ¿sí? Eso sí, los docentes en Cuba, no mirándolo desde acá de un sistema capitalista, para nosotros no están bien pagados, pero el detalle es que ellos tienen todo. Ellos no pagan casa, tienen atención de salud gratuita,
tienen también un tratamiento especial en cuanto a materiales, libros, todo eso se lo brinda el Estado. Y lo que él gana es para que lo dedique a sus necesidades del hogar, porque también el tema de capacitación, de que puedan estudiar una maestría, un doctorado, un postdoctorado, puedan producir intelectualmente, todo eso, en todo eso, el Estado lo apoya. ¿Mm? ¿Qué más tenemos? Que la educación cubana tiene principios fundamentales. ¿Ves? El niño es el eje del centro del proceso educativo. Debe haber contacto directo siempre con el medio, que debe haber una coeducación, es decir, no solo dejarle todo a los maestros, sino que debe haber un compromiso entre la escuela y la familia. Por eso dice interrelación entre la educación familiar y social. Y el alumnado en las aulas son de 20 niños máximo por grupo. ¿Eh? Y luego de eso hay toda una orientación en cuanto en qué periodos de tiempo debe brindarse la educación de acuerdo a la vida. ¿Ve? En el primer año de vida, entre 6 meses a 12 meses, el segundo año de vida, entre los 12 meses a 2 años, tercer año de vida, de 2 a 3 años, y así sucesivamente dentro de lo que es la educación preescolar. Y en el aspecto de esos servicios no formales que hay, se toman en cuenta toda la población. Por eso es que ha llevado a Cuba a sitiales muy, muy importantísimos. Cada año, cuando son ellos evaluados a nivel internacional, ocupan el primer lugar en América Latina. ¿No? Y hay otros detalles por acá que creo que es necesario compartirlo con ustedes en cuanto al profesorado, por ejemplo. En los círculos infantiles van las educadoras licenciadas en educación preescolar. Pueden ejercer ahí su profesión con niños hasta los 6 años. También hay los que se llaman las auxiliares pedagógicas, que son de apoyo a las educadoras licenciadas profesionales. Pero que ellas no se quedan ahí, sino que también pueden llegar a convertirse en licenciadas en educación tras 2 años de trabajo y preparación ardua. También el profesorado hay para lo que son las vías no formales, y también hay personal docente para la educación preescolar, inclusive a través de lo que es el voluntariado, gente que tiene ese deseo de servir. Y también otro detalle muy interesante es lo que buscan los cubanos en cuanto a las personas especiales. Y hay una integración de la educación especial, así como acá se habla de lo que es la inclusión, allá le dedican le da una gran importancia a esta vez. Y eso lleva a que se dan en círculos infantiles para sordos, ciegos y débiles visuales con retraso mental, trastornos severos del lenguaje, o también en grupos más especiales que se organizan en círculos habituales de régimen externo, es decir, con profesoras que van a ir al domicilio. Cada una de estas especialidades o necesidad educativa especial que se da al interior de lo que es Cuba tiene sus programaciones. Y todo esto se da en coordinación con la educación preescolar para poder darle la atención desde que son pequeñitos. Y lo que siempre buscan es que se integren con los niños que no tienen problemas, o sea, que no tienen ninguna necesidad educativa especial. Le dan su lugar. Algo como en el país también, pero acá hay todo un seguimiento a través del trabajo que realizan, hacen que realicen las profesoras. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más tenemos para la presente semana? Ah, muy bien. Vamos a terminar esta clase con algunas ideas de este personaje, ¿ve? Deng Xiaoping, uno de los grandes promotores de lo que ha logrado China hasta la actualidad, que se ha convertido quizás o va a ser el próximo país que va a dirigir al mundo. Y él en su momento decía lo siguiente, que para poder sacar adelante al pueblo hay que emancipar a la mente, buscar la verdad en los hechos y mirar unidos el futuro. Pero para eso, ¿qué es necesario? Que las personas se atrevan a pensar, a explorar nuevas formas
y proponer nuevas ideas. Solo de esa manera se va a sacar adelante a cualquier pueblo. Él lo dijo en la teoría, pero lo hizo en la práctica y vayan a ver ahora lo que ha logrado China, sin cerrarse a un modelo socialista. ¿eh? Ellos se aperturaron al mundo y miren todo lo que ha logrado. A pesar que China sigue siendo un país socialista con un régimen político muy verticalista, muy cerrado en cuanto a libertades de expresión, de opinión, de culto, ellos desde el punto de vista económico, de su educación, le han dado una mentalidad al modelo chino. Y eso es lo que los ha llevado bajo las ideas de este pionero que tuvo otra forma de ver las cosas a convertir a la China que practica una educación socialista en lo que es actualmente. Muy bien. Ahora para terminar, vamos a plantearle su reto académico para esta semana. Y esta semana 13, 13ª de trabajo, van a elaborar su ensayo sobre la pedagogía socialista. ¿ya? El trabajo lo tienen que hacer llegar hasta el día domingo 29 hasta las 23:50 horas. ¿ya? Recuerden que todos los trabajos que ustedes han hecho durante todo este semestre tienen que irlos reuniendo en una carpeta especial con el nombre de Teoría de la Educación 2 y ustedes al interior pueden ubicar sus carpetas porque el producto final para este curso de Teoría de la Educación es un compendio de todos los trabajos que ustedes han realizado, pero todo debe estar digitalizado. Ahora ustedes también en el aula van a, de manera democrática, elegir una de ustedes para que pueda en su momento, cuando sea la feria de productos de todas las áreas, ustedes puedan compartir. Pero pónganse de acuerdo, no se me vayan a estar peleando, ¿ya? Les deseo lo mejor y estudien mucho, prepárense, ¿ya? Porque recuerden siempre, la educación es el traje de gala para la fiesta de la vida. Muchas gracias. Será hasta otra oportunidad. Nos estamos comunicando.